qué tanto se ve, pero tengo un amigo que puso esta imagen hace un ratito y a mí me llamó la atención, la guardé, pero sí me gustaría saber ustedes qué piensan. ¿Sí logran ver el mensaje? Hola. Sí, claro, se ve. No, profe, ahí se ve firme. Sí, profe, se ve claro. ¿Qué dice? Profe, sería como un hecho simple. No vamos a hablar todavía de eso. Yo quiero primero que discutamos la imagen como si esto fuera un artículo. Vamos por partes. Aunque sí sería, bueno, vamos a mirar a ver. Léanlo y me dicen, alguien que lo lea, por favor. Bueno, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no una verdad. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Ustedes sí creen que todo lo que escuchamos es una opinión y no un hecho? ¿Cómo, profe? O sea, solamente estoy haciendo como una especie de práctica inicial aquí para comentar una imagen que me pareció interesante, un mensaje que me pareció interesante. Dice, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Es decir, esto que estoy diciendo yo es una opinión, no un hecho. Eso es lo que está diciendo la imagen de Marco Aurelio, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que todo lo que escuchamos es una opinión y no es un hecho? No. En su mayoría. No, ¿qué? A ver. Está cruel. ¿Qué creen ustedes? Yo digo que en ocasiones siento que es cierto, dependiendo de la persona con la que entablemos una conversación. Pero sí, mayormente son opiniones. Lo que decimos, sí. Ok. Otra persona que me diga algo antes de comenzar Para mí, esa frase, más bien se refiere a que siempre hay dos caras de la moneda, ¿no? Ajá. Lo que para alguien es un hecho, para otra persona puede ser una opinión desde su punto de vista. Y que era lo otro que decía, que no todo verdad, algo así. No hay una verdad, sino algo como que lo que hay es una perspectiva. Exacto. Esa no me importaba mucho, pero no importa. Todo lo que es una perspectiva, entonces, no es una verdad. Por eso es que digo que a lo que se refiere es que todo tiene dos caras. Siempre hay dos caras de la moneda. Como el dicho que dice que el lobo siempre es malo si Caperucita es la única que cuenta la historia. Entonces, yo pienso que va más por esa parte, de que siempre hay dos caras de la moneda. Bueno, ¿qué me dices tú, Laura, que levantaste la mano, aunque ya la bajaste? No sé si... Ya no Profe, yo misteriosamente, yo me coloco, o sea, al leer la imagen, yo pienso más que más que en otra cosa, pienso como en la posición de la propia persona. O sea, todo lo que escuchamos es una opinión en cuanto para mí lo sea. No sé, lo veo desde ese punto de vista, porque yo pienso que la persona que va a decir eso, como que no creo que tenga la cabeza como para generalizar algo, sino más bien habla de la propia percepción que uno tiene, o la persona que lo está diciendo. O sea, para él, lo que nosotros escuchamos, lo que el ser humano escucha es opinión. Si no lo escucha, no es opinión, o sea, porque no existe para esa persona. O sea, pero por ejemplo, bueno, ¿quién más me dice algo? A ver, antes de comenzar a discutir. Quiero que sepan que en esta clase yo siempre voy a hacer la contraparte, ¿no? O sea, yo siempre voy a discutir a ver qué sacan ustedes. Por si acaso, dime, Samir. Es lo que se está viendo aquí. Todos se están basando en opiniones sobre la foto. Ajá, muy bien. Pero yo te diría algo, Samir. ¿Cómo te llamas tú? Samir Alejandro. Muy bien. Y si yo digo, la persona que está hablando se llama Samir Alejandro, ¿eso sería una opinión o un hecho? Un hecho. Profe, ¿Un pues, hecho? yo quería, de pronto usted dice como ese todo, depende, como varios han dicho, depende de quién esté diciendo eso, que todo representa para esa persona, a quién escucha él, o qué es eso todo que él escucha, pues diría yo que vas más por ahí. Yo les voy a hacer una pregunta
A ver, si yo digo, por ejemplo, deme un segundo. Bueno, si yo digo, por ejemplo, Hans, ya vi tu mensaje, lo iba a hacer, pero dame un rato al final de la clase, te meto al grupo porque ahora pues estoy hablando, ¿no? Yo digo algo, si yo digo, por ejemplo, las mujeres no deben trabajar porque no tienen el cerebro, no tienen el cerebro lo suficientemente desarrollado como para trabajar, ¿podríamos decir que eso es una opinión? Sí. Y un hecho en otra perspectiva. Un hecho en otra perspectiva. Sí, ¿Cómo así? ¿Cómo así? Otro Opinión. El problema. pues, sí, espérense, Es una opinión, Mira, solo y simplemente sí. una opinión. es una opinión, pero Totalmente. muchos creen que las mujeres no están aptas para eso. Pero también depende del trabajo. Yo creo que eso depende del trabajo porque las mujeres en algunos trabajos son mejores que los hombres, pero sin Bueno, embargo Las los mujeres tres- siempre van a ser mejores que los hombres. Las mujeres Yo siempre Trabajo intelectual, trabajo intelectual. Yo estoy hablando en base a la foto que hice, también depende de la perspectiva. Bueno, pero eso es la segunda parte. La foto no está diciendo depende de la perspectiva. La foto está diciendo que no hay perspectiva, sino una verdad. Yo pregunto, entonces, ¿las mujeres son inferiores a los hombres desde el punto de vista de sus habilidades laborales intelectuales? Estoy aclarando intelectuales porque muchos pueden decir algo como, bueno, es que físicamente si hay unos condicionamientos biológicos, pues que son innegables, ¿no? No es tan fácil para una mujer cargar un bulto de arena, con excepción de aquellas que se han preparado para eso, que para un hombre X, ¿no? Con excepción de algunos hombres como yo que no puedo cargar ni un balde de agua, pero en general los hombres pueden cargar muchas cosas. Dicho eso, olvidémonos de eso, hablemos de la parte intelectual. Si yo digo que las mujeres no están aptas al mismo nivel de los hombres para un trabajo intelectual, me están diciendo que es una opinión, algunos dicen que es un hecho desde la perspectiva de la persona, ¿cierto? Eso es lo que he entendido hasta ahora. Pero si es una opinión. No, crees eso es que es una una opinión. Eso es una opinión. ¿Tú crees que es una Es opinión? una opinión. Claro, profe. Bueno. Ok, ¿y si será verdad que las mujeres no están aptas? Claro que no. Claro, profe, si Claro que no. Hombre, es Ah, que profe, o sea, usted dice que el habló, hecho de que se puede negar es un Solo hecho, está dando su pero el hecho de que se opinión, puede lo que comprobar él es cree un o lo hecho. que Estoy dando mi opinión de lo que yo pienso, pero necesariamente lo que yo pienso son opiniones. sí, profe, son opinión. Si yo digo, por ejemplo, ok, entonces si yo digo la Tierra es plana, esa es mi opinión. Pero Es es una un opinión, hecho pero falso. falsa. ok, a lo que usted quiere decir es que puede ser un hecho es un hecho falso. Es un hecho falso, profe. Claro, pero es claro. que, profesor, las condiciones de las mujeres no son hechos falsos, o sea, es un hecho, es que no es ni un hecho decir eso, No, para mí realmente eso no tampoco es tiene, un porque hecho. es algo que ya está estipulado, las mujeres pueden trabajar, o sea, no se puede hacer un hecho encima de ese hecho, profe. Profe, y ahí entra también lo... Joaquín, no entendí qué me quisiste decir con un hecho encima de ese hecho, pero ok, te la valgo. Sí, Luis Carlos. Y también entra ahí lo que usted dice, que puede que no sea un hecho porque hay mujeres que, como usted dijo, se preparan para hacer el trabajo y logran hacerlo a la perfección, ¿no? Ok. Pero es que el Volviendo a la profesor está imagen. diciendo todas las mujeres. O sea, tienen que ver que el profesor está diciendo todas las mujeres. O sea, Volviendo a la no imagen. puede utilizar. Bueno, hay una generalización. Por esa ¿no? Hay una razón, generalización. porque generaliza, no es un hecho. Yo diría, Un hecho falso. yo pensaría, yo haría una pregunta volviendo a la imagen. La imagen dice, todo lo que decimos son opiniones. ¿Ustedes qué piensan de eso? Ya no tanto hablando de mujeres, sino es verdad que todo lo que decimos nosotros son opiniones. Cuando ustedes le dicen a su novio o novia te amo, o a su papá, mamá te amo, los que lo hagan, ¿esa será una opinión o será un hecho que los aman? Profe, pero la imagen dice todo lo que escuchamos es una opinión. Bueno, Que... cuando tu novio o tu papá o tu mamá o tu pareja o quien sea escucha que tú le dices te amo, ¿esa es una opinión? No, profe, es un hecho. Sí, es una opinión. Obvio, si lo ama. O sea, si lo ama, claro, si lo ama es un hecho, ¿no? Y si no lo ama sería algo falso, pero igual, ok. ¿Qué dices tú, Samir? ¿Qué me estabas diciendo? No, nada, tranquilo. A mí me llama la atención la imagen, me gustó mucho, me gustó el comentario, pero me genera dudas.
Porque a mí lo que me preocupa es que la sociedad actual, amparada en la libre opinión, dice cuanta barrabasada le da la gana sobre la gente, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, las mujeres son inferiores a los hombres y esa es mi opinión. ¿No sería yo un misógino si digo eso? ¿Estaría yo en lo correcto si digo eso? Los negros solo sirven para trabajo de mulas. ¿No sería yo un racista si digo eso? Claro. ¿Y sería una opinión? Sí, sería una opinión. Profe, es como la Estaríamos... perspectiva que usted tiene sobre el tema, es lo que usted cree sobre el tema. Eso es Es cierto, que, muy bien. Lo tomamos como un Ahora, punto de- lo que pasa es que ahorita todo lo que Voy a uno quedar- piense se considera verdad. Ese es el problema. Voy a partir de donde viene Aura, que ahora dice lo que usted cree. Ahora, necesariamente lo que creemos es verdad. No necesariamente. Te escucho, Fernando, estabas diciendo algo y te ignoré. No, tranquilo, sí, que ese es el detalle ahora que mencionas lo de Aura. Y de hecho, no sé, así como dices tú que te genera dudas, a mí, cuando pusiste el ejemplo de que cuando alguien te dice te ama, que te ama, es un hecho. Pero, y si cambia de opinión por algún error tuyo, tu novia, tu pareja te dice, no, ya no te ama, ya cambio de opinión. ¿De opinión? Sí. Ok, Pero habrá te crees- cambiado de opinión porque ya no te ama. Ok, voy a tomarlo. Pero no sería simplemente un hecho que antes te amaba y ya no te amaba. Ya no te ama ahora. También cabe el hecho, valga la Profe, redundancia, ya no confuso. que, por Esa ejemplo, es la idea. los sigo jóvenes con o mi los cuenta que es niños o los pubertos, los adolescentes, ellos creen que aman. Y así se la pasan, Bueno, y aman, eso- y aman, y aman, y aman, y en eso es realidad otro no han llegado a ese. Es otro tema porque yo soy de los que piensa que cómo cada uno ve el amor es una vaina también diferente, ¿no? O sea, yo tengo amigos que se aman, que se enamoran cada 15 días, ¿no? Así que eso también es una cosa diferente. Mire, ¿qué tengo en la mano? ¿Qué tengo en la mano? Una cajita, ¿no? Terrible. ¿Qué tengo en la mano? Una cajita. ¿La cajita cómo está? ¿Está entera o está rota? Entera. Está entera, ¿no? Muy bien. Y si yo hago esto y cojo la cajita con mi tijera mágica que siempre tengo y hago esto, ¿está entera? ¿Todavía sirve? Sigue estando entera. ¿Todavía sirve? Sería la pregunta. Bueno, listo, sigue estando entera. Depende para lo que la uses, sirve. Para guardar. ¿Sigue estando entera? Ya no. Para el uso que no. principalmente tenía, ya no. Muy bien, muy bien. Dicho eso, lo que como estaba antes, que estaba entera, era un hecho. Ahora es un hecho que no está entera, ¿cierto? Sí, ¿A dónde sin quiero duda. llegar? ¿A dónde quiero llegar? Mucha gente a veces cree, y yo no estoy de acuerdo con la imagen, yo no quería llegar a este punto, yo quería que ustedes se dieran puño, pero yo creo que como me están poniendo por ahí en el chat que ya se confundieron, yo simplemente quería traer la imagen a colación por una razón. A veces mucha gente cree que tiene opiniones y que esas opiniones son válidas. Y es que depende si tu opinión está basada en una falsedad y lo que tú estás diciendo está comprobado que no es así. Si yo digo, por ejemplo, las mujeres son inferiores a los hombres mentalmente, alguien puede decirme, esa es tu opinión. No, esa no es mi opinión. Yo lo que soy es una persona que está equivocada. Y por eso me gustó cuando Aura dijo lo que esa persona cree, pero no necesariamente lo que cree es correcto, ¿cierto? Están perdidos. Exacto, basada sí, en o sea, algo se puso meramente fuerte. correcto y ya. ¿Ah? O sea que una opinión debe estar basada en algo meramente correcto y ya. O sea, No, yo no puedo no, buscar algo que no. esté incorrecto. Yo no puedo, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que
una opinión es algo que es discutible. Si estás equivocado, no estás dándome una opinión, solo estás equivocado, ¿sí? ¿Sí me comprendes? Si yo te digo, Dylan, ok, vamos, si yo te digo, Dylan, los negros son, los negros se les nota más que provienen de los simios, y por eso son inferiores mentalmente. ¿A ti te parece que estoy diciendo algo que es verdad? No. No, profesor, es lo que usted cree del tema y está equivocado, como lo que usted dijo ahorita. Gracias. Anteriormente se creía eso, ¿no? Pero alrededor Claro, de, era un hecho. Entonces no es una puede opinión. plantear una discusión. Pero, ¿cómo discutes tú con alguien que simplemente está equivocado y te está diciendo cosas que son mentiras? Ah, bueno, eso sí es verdad. Bagazo, poco caso, ¿verdad? Es que sí. Sí, uno no discute con una persona que dice algo así. Es cierto, es cierto. Juan Camilo decía, en un momento dado acaba de decir, pero antes decían que era una opinión. Sí, claro, pero en el momento en que confirmamos que una opinión simplemente es un error, es cuando tenemos que caer en cuenta. Este mensaje es muy válido dentro de la actualidad y me llama la atención que este amigo mío lo coloque, porque es que este mensaje valida cualquier opinión ridícula que una persona tenga y discriminatoria, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, lo que decía ahorita Laura, de que estaba generalizando con las mujeres, o decir los homosexuales no pueden adoptar porque los niños corren riesgo de violación. O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Qué clase de mentira es esa? ¿De dónde sacas eso? Son tan violables como son violables por los heterosexuales y por todo el mundo. O sea, ¿sí me entienden? Esa idea de que lo que tenemos son opiniones da paso a la discriminación, a la xenofobia y a un montón de factores que afectan al mundo actual y que el mundo actual está intentando limpiarse. Ok, a veces hay unas sensibilidades así que uno ya prácticamente no puede ni decir nada, eso lo entiendo, pero también es cierto que hemos construido la sociedad con base en opiniones que no son tales, que les hemos dicho al mundo, esas son opiniones, oye, aquí me sale que cerrar, pero no sé qué hacer, que les hemos dicho al mundo que esas son opiniones y nos las hemos ido tragando y nos toca calarnos gente que nos dice cosas homofóbicas, antisemitas incluso, xenofóbicas y todo tipo de fobias, y nos toca calárnoslas porque esa persona dice, es mi opinión. Entonces quiero que piensen en eso, porque eso me hizo pensar en esta imagen, y la verdad estoy hablando media hora de clase que no estaba planificada, hace una hora cuando estaba preparándome para entrar, eso no estaba planificado, pero dije, es interesante porque creo que hay que discutirlo. Te escucho, Laura, levantaste la mano. No, profe, no se preocupe. Ok. Te escucho, Jonathan. Profe, me va a disculpar, pero yo no entiendo el punto de usted. ¿Cuál era la intención de todo? ¿Qué quiere decir el mensaje? El mensaje lo que quiere decir es que todo lo que nosotros decimos son opiniones. Yo, particularmente como profesor de la rama, considero que no. Que hay cosas que aunque nosotros digamos que son opiniones, no lo son, solo son errores, solo son falsedades, que por asuntos históricos nos hemos ido tragando y creyendo que son opiniones, pero no son opiniones, son falsedades, ¿no? Por ejemplo, en algún momento dado se dijo que el negro era inferior al blanco y eso se consideró un hecho. Luego se comenzó a decir, bueno, es verdad, no es un hecho, pero es una opinión. No, ni lo uno ni lo otro, es un hecho y si es un hecho es falso, no es una opinión. Entonces, muchas veces la gente amparada en la idea de es mi opinión, cree que está dando una opinión cuando realmente lo que está diciendo algo falso, algo que refleja su ignorancia sobre un tema. ¿Sí está claro? Sí. No sé, Jonathan, si quedó claro. Fernando, ¿te escucho? Ya ahora, pensando con cabeza fría y escuchando todas las explicaciones, me hiciste recordar creo que fue la primera o una de las primeras clases, cuando nos ponías también ejemplos de que alguien iba caminando y la gente decía, estudia fotografía o para mí es abogado o lo que sea por el aspecto. Y esos no eran opiniones, simplemente eran creencias de esas personas. O sea, para mí, yo creo que por la forma como se viste, es actor o es músico. Pero al momento de preguntarle a esa persona
esa persona te va a decir exactamente qué estudia o qué profesión tiene. Entonces, si se enfrentan esas dos partes, lo que la gente cree y lo que la persona realmente es, o sea, ya ahí se identifica qué es una opinión y qué es un hecho. Entonces, Sí, cuando es uno cierto. cree algo, no necesariamente es una opinión. Entonces me hiciste recordar esa explicación que nos diste. Lo que uno cree no necesariamente es opinión, ni tampoco es un hecho. No, puede ser un hecho falso, o sea, sí un hecho, pero falso, una falsedad, vamos a decirle una falsedad. Lo que quiero que miramos ahora es que no necesariamente lo que uno opina y cree que uno está opinando es realmente una opinión. Uno puede creer que uno tiene una opinión, pero no necesariamente es una opinión. Puede que estés dejando llevarte por tus frustraciones, por tus miedos, por tus prejuicios, por un montón de cosas, y estés diciendo algo que simplemente no es como tú lo dices. Porque como no sabes del tema, opinas lo que sea. Y eso es muy importante, porque una persona que diga algo como que los negros son inferiores, como que las mujeres no tienen habilidades, como que los homosexuales son solo violadores, simplemente no conoce del tema y se está basando en lo que simplemente sabe, sin una sola prueba genética, sin una sola prueba de ADN, sin una sola prueba de la evolución, sin nada. ¿Está claro? Que yo diga, por ejemplo, que el hombre no tiene tanta fuerza como un gorila, bueno, ahí genéticamente, biológicamente se ha probado que eso es cierto, o sea, ¿sí? Pero no puedo decir, por ejemplo, que las mujeres son inferiores cerebralmente, porque no hay ninguna prueba de eso, o sea, eso no es una opinión, simplemente estoy equivocado, ya está demostrado que las mujeres son tan capaces como los hombres, lo han demostrado impresionantemente. ¿De dónde estoy sacando yo ese disparate? Mero prejuicio mío, pero yo lo disfrazo y le digo, es mi opinión. Pues ¿sabes qué? Tu opinión está equivocada y está mal y no es así y no es una opinión. Eso es lo que quiero dejar en esta primera media hora de clase. Te escucho, Laura, tienes la mano levantada. Profe, o sea que entonces para yo poder opinar, o sea, de ahí es el hecho de que, de ahí partimos de que para poder opinar debes tener conocimiento suficiente para poder dar una opinión que no caiga en falsedad. ¿Es así o no? Exacto. Exacto, pero el conocimiento tiene que ser suficiente como para que por lo menos pueda fundamentar algo, ¿no? Porque es que a veces también, y esto sí se lo voy a decir, esto creo que lo mencioné en la última clase, cuando yo revisé, creo que fue el parcial o una actividad, hubo gente que colocó cosas falsas. Yo les validé el argumento porque dije, bueno, hasta allá no hemos llegado, no hemos hablado todavía de la importancia de no decir falsedades o de no haber investigado, pero uno preferiblemente debe opinar hasta el nivel que uno considere prudente. Y uno debería reflexionar sobre si uno sabe tanto de ese tema como para poder opinar. ¿Sí? Porque hay temas que puede que no nos gusten, pero no son opiniones. Por ejemplo, yo podría decir que Uribe es un paramilitar y decir, esa es mi opinión. No, esa no es una opinión. Puede que lo sea, puede que no lo sea, pero esa no es tu opinión, eso sería un hecho. No me puedo dejar mi rabia por mal gusto para decir y pelearme con un por ejemplo, si yo soy uribista, bueno, no sé ni de qué lado ponerme en esta clase, pero vamos a suponer que yo soy uribista y yo me estoy peleando con un antiuribista y le estoy probando, vamos a meternos un caso más concreto. Andrés Felipe Arias, y ya me metí en política. Andrés Felipe Arias. Entonces yo puedo ponerme a pelear y a decir, Andrés Felipe Arias no es ningún criminal, como diría Paloma Valencia. No es ningún criminal porque él nunca se ha robado un peso. Ojo, analicemos el discurso de Paloma, y estoy todavía más metido en política. Analicemos el discurso de Paloma. Es que Andrés Felipe no fue acusado de robar. Andrés Felipe fue acusado de un asunto de corrupción, de darle contratos o darle dineros a quien no debía. En ninguna parte Andrés Felipe fue acusado de robar. Entonces, Paloma, sí, tú tienes razón. Andrés Felipe no está acusado de robar y nunca le robó nada a nadie. El verdadero problema es que el delito por el que lo están juzgando no es robar, es otro. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con todo este ejemplo político del que están invitando a Dylan a que hable? Y bueno, espero que esto no se extienda. Pero, ¿qué quiere decir con todo este ejemplo político? Que yo no puedo decir simplemente Andrés Felipe Arias es inocente y es mi opinión. No, está comprobado que Andrés Felipe Arias cometió actos de corrupción. Punto. No puedes decirme que es tu opinión, simplemente no puedes aceptar una realidad. ¿Qué hacen personajes como Paloma Valencia? Distraen la atención, y sigo metido en política, distraen la atención y dicen cosas como, él no robó a nadie. Sí, Paloma, tienes razón, pero es que no le están jugando por eso.
¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo se puede juzgar con la verdad para darnos la impresión de que son opiniones cuando en el fondo no lo son? Ahora sí está claro. Claro, claro. Bien. Lo que yo quiero llegar para concluir es eso. Ojo, ojo con lo que opinan, porque pueden que estén opinando sin saber, o ojo con lo que opinan, porque pueden estar opinando cosas que simplemente generan un conflicto, ¿no? Generan un problema. Yo he hablado con gente que dice cosas que yo no les discuto, pero yo digo, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, hablan de gente transgénero, y yo digo, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú no entiendes mucho de ese tema, lo pienso en mi cabeza. No, tú no entiendes mucho de ese tema, estás diciendo cosas que son disparates y que no funcionan así. Entonces, ojo con cómo opinamos, porque podemos estar diciendo simplemente cosas falsas y escudándonos en que son nuestra opinión, y ojo con lo que nos dicen, porque podemos estar creyendo que están opinando algo y nos metemos en una batalla campal a discutir con las personas para refutarles su opinión, cuando simplemente esas discusiones no valen la pena porque esa persona está equivocada. Punto. ¿Sí? Entendido, comprendido. Bien. Algo más, si no hay nada más que decir, quisiera pasar a decir que he estado, les revisé a varios, la tarea de la semana del jueves, hay unos que no les revisé, pero es que realmente me perdí en el chat, no los encontré, aquellos estudiantes que fueron a la clase presencial y estuvieron en la clase presencial y me enviaron la tarea, me enviaron la actividad de ese día y yo no les he dicho, ni siquiera les he puesto el asterisco para decirles que estuvo bien, porque esa tarea lo que significaba era eso, un asterisco, una participación en clase, esa tarea no es una nota. Bueno, sí los ayuda, pero no es una nota como el que no la hizo, no hay problema. Entonces, por favor, me la reenvíen o algo, aquellos a los que no les haya puesto ningún comentario, para colocarles algo. A 3, que fueron José Marteló, si no estoy mal, Marco Kevin Beltrán, que me la envió por correo, y a Dylan García, que también me la envió por correo. A ellos bueno, no. Dylan, creo que fue José Marteló y Dylan no me la enviaron por correo, pero yo les respondí por correo. Y también a Marco Kevin. A los demás. A mí también, profe, usted me respondió por el WhatsApp. A ti te respondí por el WhatsApp. Entonces, aquellos me avisan para revisarles y ponerles su asterisco respectivo. ¿Le llamó a lista, profesor? No, no he llamado a lista. Yo nunca llamo a lista. Yo simplemente después reviso Profe, yo se lo envié al WhatsApp, pero no sé si lo vio. De todos modos, no tengo evidencia porque eliminé el chat. Bueno, entonces, por favor, escríbeme de tu WhatsApp y ponme hola, porque lo que pasa es que no sé identificar tu número y ya yo buscaré en el chat dónde está lo que me enviaste. ¿Sí? Porque es que ese es el punto. Me llegan tantos WhatsApp que quién sabe dónde quedaría tu WhatsApp. Tiene que estar por allá como de 50 en la lista y yo no me voy a poner a buscar eso ahora. Pero si me mandas un hola o algo, ya yo identifico dónde está el archivo que me hayas mandado. Espero. Bien. Dicho eso, quiero hacer una claridad. Estoy un poquito preocupado porque he notado que quizá algunos todavía tienen problemas a la hora de formular opiniones. Y en parte ese mensaje que puso el amigo mío me sirvió para traer a colación el hecho de que, ojo, tienen que estar muy pendientes de que la opinión que ustedes están diciendo, pueda medirse en términos de verdad o de falsedad. Si puede ser verdadera o falsa, ya automáticamente deja de ser opinión. La opinión es discutible. Decir que Uribe es bueno o malo es discutible. Decir que Uribe es un expresidente de Colombia no es discutible. Decir que Uribe es paramilitar no es discutible. Ya sea porque lo sea o porque no lo sea. Hasta el sol de hoy no se lo ha comprobado. Pero eso no es discutible. Ojo con eso para que lo tengan pendiente porque ahí me preocupó un poco en algunas cosas que he venido viendo de las tareas que he realizado. Bien, dicho eso, yo les dejé un videíto para los que no pudieron estar en la clase presencial recordando los tipos de opinión. Hice dos. Hice uno hablando de los tipos de opinión respecto a la percepción de la realidad, que creo que sería muy útil si el día del parcial o el día de cualquier vaina que hagamos para el segundo corte, ¿no? Bueno, disculpen, estoy hablando como bastante rajado hoy y todavía no tenemos esa confianza. Pero ahí vamos, ahí vamos. Y también hablé según estructura. Todo esto lo voy a saltar y de hecho no me voy a centrar en nada de esto porque esto no es el tema de hoy. Pero sí me gustaría mencionar un poquito de las simples y las complejas para saber si las tienen claras, ¿no? Quisiera saber, y quiero la verdad, quisiera saber quién de los estudiantes que no estuvieron en la clase presencial vieron el video que monté. Yo, profe. ¿Tú sí lo viste? ¿Lo vio Pedro? Yo lo vi, profe. ¿Lo vio Giovanni? Ok, ok.
También para saber, porque saber qué tan perdidos van a estar los que no. Pero listo. En esa clase yo hablaba de que hay opiniones simples y complejas. Y las complejas, y si algún día tienen las diapositivas, mira, aquí se acaba. Yo se las puedo pasar, no hay ningún problema, les puedo decir de qué texto salió. Es un texto de Franz van Emeren, súper difícil de leer, la verdad. Yo no sé por qué hay algunos autores que les gusta hacer, hasta fórmulas matemáticas tiene. Él es brillante. Emeren es un tipo top, pero escribe como el carajo, ¿no? A veces. Entonces, estuve hablando en ese videito de simples y complejas. Y yo quiero que resumamos y tengamos pendiente, por lo menos para el día de hoy, que las simples son aquellas en las que discutimos un solo asunto. Y en las complejas, estoy simplificando, se discuten varias cosas. Si yo digo, por ejemplo, el país ha llegado al nivel en que se encuentra por culpa del eterno conflicto con los grupos armados, una opinión, esta opinión sería evaluativa, explicativa, que predice. ¿Quién me dice? Aquí mientras la voy escribiendo. ¿Alguien sabe qué tipo de opinión sería esta? Bueno, era un puntito que iba a dar. Explicativa. Bueno, ya había dicho que ya no iba a dar el puntito, así que lo siento. Esta opinión, que es una opinión explicativa, es una opinión simple. Yo simplemente estoy evaluando la situación del país. Esta es una opinión simple. Las opiniones simples tratan un asunto. Aquí estoy tratando el asunto del nivel al que ha llegado el país y estoy culpando pues a la relación que hay. Estoy culpando pues a la relación que ha habido o al conflicto que ha habido con los grupos armados. Eso es una opinión, porque yo sé que muchos aquí pueden decir, oiga, pero eso es un hecho. No, eso es una opinión, porque ojo, que Colombia también ha sufrido de corrupción. Y yo soy de los que piensa que la corrupción le ha hecho más daño al país que el mismo conflicto. Pero eso es otra cosa, eso no lo vamos a discutir. Dicho esto, yo puedo decir eso, que el país, lo peor que le ha pasado al país es el conflicto, en términos monetarios, en términos económicos, y eso sería una opinión simple. Es compleja cuando ya yo intento mezclar varias cosas, cuando ya yo intento tener en una misma opinión varios aspectos. Por ejemplo, si yo digo, el país ha llegado al nivel que está por culpa de los grupos armados y los capos de la droga, ya ahí yo tendría una opinión compleja. ¿Por qué? Porque no tendría que hablar solo de cómo los grupos armados han sido los causantes de los problemas del país, sino que también tendría que hablar de los capos de la droga y meterme con Pablo Escobar y con muchos otros grupos y otras personas que no son ni guerrilleros ni paramilitares, pero que se dedican al negocio en las ciudades, ¿no? Al microtráfico y a todo eso. Fíjense, ya aquí esta opinión sería compleja porque ya estaría tocando más de un asunto. Cuando ya yo me veo en la obligación de que tengo que sustentar más de una cosa, entonces ya es una opinión compleja. ¿Sí está claro? Yo puedo decir algo como, por ejemplo, a ver, hacer, bueno, no, porque esos son hechos ya, basándonos en ejercicio. Yo puedo decir algo como, los colombianos son más amables que los peruanos, y ahí automáticamente estoy en una opinión compleja. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Profe, yo digo que tienes que hablar por qué los colombianos son más amables que los peruanos. O sea, tienes que dar como tu opinión de por qué. O sea, no sé si me hago entender. Te estás enredando, pero dale, desenredalo. O sea, tienes que decir por qué los peruanos son no son amables y por qué los colombianos sí son amables, algo así. Muy bien, exacto, esa sería como la idea. No sería tu opinión, sino tu argumentación, dar las razones. Pero sí, en efecto, así como nos acaba de decir Aura, esa es la idea. Yo puedo decir los colombianos son las personas más amables del mundo. Y en ese caso, ¿de quién tendría que hablar?
Yo puedo decir los colombianos son personas muy amables. Ahí solamente tendrías que hablar de los colombianos. Dicho eso, son personas muy amables. Dicho eso, ¿qué tipo de opinión sería esta? Simple. Simple. ¿Sí? En efecto, porque es un solo asunto el que tendría que tratar. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, Laura me hizo una pregunta que a mí me llamó mucho la atención en su actividad, déjenme un momento y la busco, que la tenía por aquí ahora mismo. Era algo que decía, la reforma tributaria, ¿esa? La reforma tributaria, voy a cambiarlo un poco, no hace más que empobrecer y... ¡Ay, la perdí! No trae ninguna solución económica. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que esta es una opinión que tiene dos partes, ¿no? Que se centra en empobrecer, no empobrece, y no trae ninguna solución económica ya en términos laborales, en términos de empresa, no trae ninguna solvencia económica, solución económica, no sabría cómo decirlo. Y en este caso ya diríamos que esta sería una opinión que tiene dos partes, ¿sí? Primero, lo que tiene que ver con empobrecer, y segundo, lo que tiene que ver con que no es una solución económica para el crecimiento empresarial ni para la actividad social, porque yo puedo decir que no se va a recolectar el suficiente dinero como para hacer campañas sociales y la salud no va a mejorar, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo comenzar a argumentar de ahí para abajo. En este caso estaríamos ante una opinión compleja. Laura creo que sabe por qué le puse que era simple, pero era más porque, bueno, ella sabe por qué yo le expliqué. Pero en este caso, como le hice un arreglo, queda como una opinión compleja porque hay dos cosas que tenemos que argumentar. Porque yo digo que la reforma tributaria va a empobrecer. O sea, ¿qué tanto le cuesta a una persona que se gane 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, pagar los 400.000 pesitos? Eso no le hace daño, puede decir otra persona. O también puedo decir que la reforma tributaria, claro que es una solución, si con eso es que vamos a poder ayudar al pueblo para que tenga una educación gratuita y de calidad. Sí, o sea, puede ser discutible, las dos cosas se pueden discutir, y yo me vería en la obligación de a esa persona que está en mi contra argumentarle una cosa y la otra. Esta es una opinión compleja, y generalmente es muy común que tengamos opiniones complejas, ¿no? Hay veces que las opiniones complejas se dividen en dos, pero yo no quiero que hablemos de esa división. Lo voy a mencionar, pero no quiero que hablemos de eso, solo quiero que lo tengan pendiente. Hay complejas únicas y mixtas, o múltiples, vamos a ponerle múltiples, y múltiples. Son mixtas, múltiples. Son mixtas cuando yo solo hablo de, perdón, son únicas cuando solo hablo de dos cosas, ¿sí? Por ejemplo, la reforma tributaria no es más que empobrecer y no trae ninguna solución. Ahí son dos cosas. Los colombianos son más amables que los peruanos. Ahí son peruanos y colombianos. Esas son únicas. El país ha llegado al nivel que está por culpa de los grupos armados y los capos de la droga. Esas son únicas. Cuando ya yo me paso de dos cosas, ya se llamarán múltiples. Pero a mí eso en el momento no me importa. A mí me importa que ustedes puedan saber que hay unas cosas que son simples y otras que son complejas, ¿no? Esas múltiples, por ejemplo, sería que yo dijera, los colombianos son más amables que los peruanos y que los argentinos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya ahí no tendría que hablar, si recordamos lo que nos dijo Aura, no tendríamos que hablar solo de los colombianos, de por qué los colombianos son más amables y por qué los peruanos no, sino también de por qué los argentinos no. Y ahí son tres cosas, ¿sí? Y ahí son tres cosas. Cuando esto salga en un quiz, yo no espero que me digan, esa es múltiple, esa es única, simple. No, eso no me interesa. Me interesa es que sepan que son complejas. Punto. Pero sí quiero que vean que a veces uno puede tener una opinión súper larga y no deja de ser una opinión dependiendo de cuántas cosas
quiere hablar uno en esa opinión. Por ejemplo, la reforma tributaria no hace más que empobrecer. Quítate. No hace más que empobrecer, no trae una solución económica a la labor social y, ¿qué podemos decir? Y deja mal parqueada a Colombia ante el mundo. Ese último me lo saqué del bolsillo porque eso la verdad creo que ni viene al lugar. Deja mal parqueada, ojo, nunca pueden escribir mal parqueada, eso lo digo yo aquí mamando gallo en clase. Deja mal parqueada a Colombia ante el mundo. Si ven, aquí ya hay 3 cosas que probar. Lo de no hace más que empobrecer. Lo de no trae una solución económica a la labor social. Y lo que deja a mal parqueada a Colombia ante el mundo. Esta sería una múltiple, ¿sí? Pero fíjense cómo esa opinión se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando. ¿Dudas hasta aquí? No. Vale. Ojo con algo, estamos en un nivel, y eso quiero que quede bastante clarito, algunas de las tareas que me enviaron me gustaron porque ya están metiéndole más calidad a las opiniones, pero ya estamos en un nivel, ya ustedes están a mitad de semestre, pues ya son comunicadores, ya es hora de que cuando les ponga tareas sobre hacer una opinión, ya no me hagan opiniones tan simplonas como qué sé yo, mi taza verde es más bonita que mi taza blanca, o sea, no, un poco más de temas más complejos, ya podemos irnos metiendo en otros temas, en temas ya de corte social. A veces ni siquiera son temas de corte social. Por ejemplo, si alguien me habla de si es bueno maquillarse o no, que no tiene que ser solo una mujer, porque eso puede hablar cualquiera, eso es un tema que ya deja de ser tan simple como hablar de si el blanco es un color más bonito que el rojo, ¿no? Pueden ser temas ya no tan simples, ya no hablar simplemente de mi barrio es más bonito que el de María, no. Por favor, cosas como más complejas. Entonces ya hay que ir pensando en opiniones más duras como las que de alguna manera podemos estar comentando aquí. Estas son opiniones, de hecho la opinión de si los colombianos son muy amables es una opinión que ya es discutible, que ya hay mucho de donde sacarle jugo. Siempre que tengamos opiniones, tratemos de que sean opiniones de donde se pueda sacar mucha información. ¿Sí? Ahora, dicho eso y para ir cerrando con este tema, hay opiniones, por ejemplo, que comparan cosas, como los hombres son mejores que las mujeres, bueno, eso no es una opinión, ya lo sabemos, pero los hombres son mejores conductores que las mujeres, algo que sí es discutible, creo yo, relativo, pero discutible. Pero los hombres son más atentos, por ejemplo, esta que dice aquí, las mujeres son más colaboradoras que los hombres, pero los hombres son más atentos ante la adversidad. Esa es una opinión X. Fíjense, aquí hay varias cosas que estamos comparando. Comparamos a hombres y mujeres la primera vez, pero acá hacemos una comparación ya en otro tema. Esa sería múltiple. Y así podemos hacer muchas comparaciones. Lo importante es que cada comparación que hagamos la tenemos que sustentar. ¿Sí está claro? Por ejemplo, los niños son mejores para socializar que los adolescentes y los adultos. Estamos comparando aquí a los niños, pero ya no solo con los adolescentes, sino con los adultos. Esto es más o menos un hecho. Aquí, por ejemplo, hablamos de las mujeres, pero mencionamos 3 cosas de ellas. Las mujeres son más humanas, mejores conductoras y más hogareñas. ¿Sí? No vamos a hablar de los hombres porque no los mencioné, solo mencioné 3 cosas de las mujeres. ¿Sí está claro? Yo puedo crear una opinión como los colombianos son más amables que los peruanos, pero los peruanos cocinan mejor. No voy a poner que los colombianos, pero ya se entiende que son que los colombianos. Esa sería una opinión igualmente compleja, múltiple, pero eso no me importa, solo quiero que vean cómo se van armando. ¿Sí? Bien, dicho todo esto, creo que no hay mayores dudas, ¿verdad? No, profe.
Como sabrán, las opiniones no importa el tamaño, sino lo que digan. Yo puedo decir, Marianita es más chévere que Juana y Sofía, y es cortica. Y puedo decir, la situación política de Colombia durante los últimos 200 años ha generado, y hacer una cosa bien larga y ser una simple, si solamente estoy diciendo una cosa. Eso estaba dicho en el video. Bien, ¿qué se me queda antes de dejar este tema? Creo que nada. Las mujeres son, es que vi algo por aquí que quería mencionar, pero pues nada, ¿no? Básicamente esto sería lo que tiene que ver con las opiniones simples y complejas. Ah, bueno, nada, quería mencionar una opinión simple, una opinión compleja, que curiosamente lo hice alguna vez en mi época, imagínense, en la época de Pastrana, hace mucho tiempo. La mayoría de ustedes ni nacían. Oh, no, que de pronto sí, fue como en el 2002 casi. En fin, me acuerdo que me tocó hacer un ensayo, uno de los primeros ensayos que hice en la universidad, y mi opinión era esta, ¿no? Las FARC no quieren la paz. Y eso es porque no les conviene. ¿Sí? ¿Qué tenía yo que sustentar en ese ensayo? Resulta que estábamos en pleno proceso de paz, era el proceso de paz con Pastrana, ese exitoso proceso de paz, fantástico, bello, de la silla vacía. Bueno, para los que sepan de qué estoy hablando, posiblemente Fernando y un par más. No, mentira. Las FARC no quieren la paz, y yo lo que tenía que hacer en ese texto, y no sé si lo hice bien, era probar por qué yo decía que las FARC no querían la paz. Es decir, era un grupo que aparentemente se estaba reuniendo para lograr unos acuerdos. Sería raro que no quisieran la paz. Entonces yo tenía que probar o intentar dar muestras de que las FARC no querían la paz, y luego tenía que probar por qué era que a ellos tampoco les convenía la paz, ¿no? Y ahí hablaba de asuntos de narcotráfico y de otras cosas, y del dominio que tenían en ese momento dado. Tenían el Caguán súper lleno, y había tenían un montón de terreno a nivel nacional. ¿Qué querían ellos la paz? Estaban súper cómodos, ¿no? Esa era mi opinión en ese momento dado. ¿Por qué estoy trayendo esto a colación? Ustedes van a decir, pero ¿por qué Alex lo está mencionando? Muy simple. En esta clase nosotros vemos parte de teoría, ¿no? Parte de entender qué hace uno cuando argumenta. Pero no significa que así como cuando uno habla, que uno no mire cuál es el sujeto, cuál es el verbo, cuál es el sustantivo, así a veces también pasa cuando argumenta. Uno a veces no mide si la argumentación que uno está diciendo es falsa o si uno está equivocado, y a veces podemos hacer opiniones complejas y no lo notamos. En el momento en que yo produje esta opinión, que es una opinión compleja mía, aún faltaban como 8 años para que yo me enterara que había una cosa que se llamaban opiniones complejas. ¿Sí? Eso es para mostrarles cómo nosotros hablamos y utilizamos el lenguaje sin darnos cuenta. Y a veces hacemos cosas bien interesantes y no sabemos que las estamos haciendo. ¿Quién sabe cuántos de ustedes no habrán hecho esas opiniones cuando le dicen a un amigo, déjala y búscate otra? Esa es una opinión compleja, ¿no? Tendrías que argumentarle por qué debe dejarla, y tendrías que argumentarle por qué tendría que buscarse otra. Porque otro podría decir, déjala, y lo que hagas con tu vida ya no me importa. U otro podría decir, déjala y quédate soltero, pasa el rato. Desde que tienes 15 años has tenido novia y ya tienes 40, cálmate. Date tiempo a ti mismo. Profe, tiene que argumentarle. Tiene que argumentar las dos cosas. El por y ahora qué que usted hablaba, discúlpeme, ahora que usted hablaba del proceso de paz, yo me acuerdo porque por ahí en el 98 ya tenía como unos 15, claro, 16 sí, años, ya estaba sí, en el bachillerato, y bueno, fue exitoso porque se dio a conocer a los jefes de la FARC, que mucha gente no conocía su rostro como tal. Sí, claro. Eso fue un proceso bueno por ese lado. Bueno, los conocimos, pero Colombia quedó horriblemente parqueada. Pero sí, sí. Sí, no dudo de que tú sí recuerdas la noticia. Yo sé que la mayoría no, porque la mayoría ni siquiera estaba nacido. De pronto tendrán la idea, pero no sé qué tan enterados estén. Pero bueno, con eso cierro con lo que tiene que ver con las opiniones simples y complejas, y vamos a ir tratar de metiéndonos ya en un poco más cómo hacer el argumento, cómo estructurar el argumento. Estoy revisando tareas, pero quiero dejar, y voy a dejar otra tarea, porque creo que es hora de que comiencen ya a producir. La idea es que ustedes al final sean buenos argumentando, no solamente dando opiniones, sino argumentando y entendiendo la argumentación. Por eso siempre voy a estar dejando tareas, y les voy a dejar una tarea, y lo siento a los que no les gusta, pero ni modo, para ver qué producen, porque es hora de que comiencen a hablar más. Dicho eso, lo que yo dejé de tarea
por favor, no me pongan opiniones como, me gusta mucho mi camiseta blanca. ¿Por qué? Porque me hace ver bonito. No, o sea, ya ir un poquito más allá. Y si usted me quiere hablar de su camiseta blanca y de por qué le gusta, se lo voy a valer siempre que me dé varias razones de por qué le gusta. No solamente que porque se ve bonito, porque eso también es una opinión, ¿no? Usted creerá que se ve lindo, pero ojo, le queda bien fea, se le sale, no sé. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de dejar una tarea. Por cierto, para los que están aquí voy a dejar también una tarea en teoría que no la he puesto, pero esa es optativa para el que quiera hacerla. Para los que quieran recuperar nota o algo, ¿no? Pero voy a dejar la tarea como obligatoria, pero para que intenten ya hablar un poquito más, algo pequeño, que ya no sean 3 líneas, sino ya parrafitos, ¿no? Porque en la última tarea me di cuenta que sí argumentaron algunos la opinión que pusieron, pero como que de una forma muy todavía duro, ¿no? Entonces hay que ir aflojando, que el cerebro moverlo y que suenen las ideas y pim, las ideas salgan. En ese sentido, les recomiendo que hablen de lo que saben. Si a usted le gusta Daddy Yankee ya es un personaje caduco, ¿no? Si a usted le gusta un reggaetonero nuevo que yo no conozco, porque yo de reggaetón no sé mucho, el más famoso del momento se llama, el que canta la cancioncita esta de Yo Perreo Sola, por ejemplo, él, ¿cómo se llama? Recuérdamelo, de verdad no me acuerdo. Bad Bunny. Bad Bunny, ese mismo. Entonces, dígame por qué le gusta Bad Bunny, o sea, mencióneme qué hace a Bad Bunny bueno, ¿no? Muy bien, o si le gusta a usted, qué sé yo, otra cosa, le gusta Imagine Dragons, usted argumenta porque le gusta Imagine Dragons. O si a usted le gusta comprar ropa de X Almacén, argumenteme cuáles son las razones. Porque es que a veces yo siento que cuando uno les pide que argumenten algo, ustedes se les nubla la mente, y eso es normal, pero es porque no piensan con cabeza fría. Si piensan con cabeza fría, yo hablo de lo que yo sé. Irónicamente, cuando yo leo textos, con lo poco que conozco algunos, yo leo textos y yo leo, y parte me dice que están hablando, esta persona está hablando de lo que sabe, y por eso le fue bien, por eso lo hace bien, porque está hablando de lo que sabe. Seguramente saben de muchas cosas más. Pero les recomiendo que cuando les ponga una actividad de escribir un argumentico, hablen de lo que saben. No se pongan a inventar cosas, hablen de lo que saben. Entonces, no saben ni qué decir, pero no, hablen de lo que usted sabe. A usted le gusta practicar parkour, bueno, diga por qué el parkour le hace bien al cuerpo, y fájese haciendo eso. ¿Sí? A usted le gusta, qué sé yo, no sé, ir al gimnasio, diga cuáles son, porque usted considera que la vida en el gimnasio no es posible. Arguméntalo. ¿Sí? Bien, dicho eso, comenzamos con la clase de hoy. Sí, apenas hasta ahora, lo siento. Y hoy vamos a hablar un poquito ya de algo que tiene que ver con los componentes de un argumento. Vamos a hacer una cosa, vamos a tomarnos, son las 33 y yo pensaba abarcar este tema más o menos, pero me voy a tomar, si quieren, unos 2 minutos de break, porque siento que estoy hablando, y quizás sería bueno una pausa pequeña. ¿Les parece? Yo me voy a quedar aquí, de hecho voy a dejar la cámara abierta, pero quiero tomar una pausa pequeña antes de comenzar el nuevo tema, porque estoy dando un salto. Moral. Entonces, vamos a poner una canción, la que me pidan. ¿Qué canción quieren poner? Yo Perreo Sola, profe. Es de las pocas que gusta. Vamos a ponerla en lo que nos damos un break, porque sí me parece que es prudente, porque siento que llevo hablando. No, hombre, no, esa no, profe, ponga qué hubiera pasado. Profe, yo siempre tuve una duda de ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Pero ya pidieron esta, muchachos, te distrajiste. Profe. ¿Quién es el de la duda que quiere seguir hablando de la clase? Ojo, el tiempo que esta persona se demora hablando, lo descuento de la canción. Dime, no, de la clase no. O sea, ¿por qué tiene muchas páginas abiertas? Papá, bueno, ¿qué pregunta es esa, mi hermano? Porque yo todo lo que voy abriendo, lo voy dejando abierto, porque alguna información tengo, ¿no? Esto es una conferencia que estoy viendo, esto es una información de unos libros que utilizo en una clase, esto es un documental que se llama Querido del Sacre, y todo lo voy dejando abierto, ¿no? Canvas, que es donde hago las diapositivas, la página de todo lo demás, la clase que estoy con ustedes, algo de un programa de un congreso de lingüística que hay mañana, al que voy a asistir, y todo lo voy dejando abierto para tenerlo ahí, porque donde lo cierre se me olvida y no lo veo más, ¿no? Entonces voy dejando cosas abiertas. Por ejemplo, esto es a 10 escenas de Parks and Recreations y cosas así.
y por eso nunca cierro nada. A veces cierro cuando termino de ver cosas, pero eso es lo que pasa, por eso tengo muchas pestañas abiertas. Que a cualquiera, eso es algo que cualquiera ahora mismo diría que tienes un toque. Cualquiera diría, ahora todo es un toque. Ahora yo picheo. Ya, Samir, contento. Ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. No, tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Ok, ay. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20 minutos la cédula. Ey, el amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. El DJ la pone y se le sabe yeah. Y que se joda. En el perreo. Ah, pero la cantan. Se pone bellaquita. Se llama si te necesita. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Yeah. Ella perrea sola. Está bueno, muchachos. Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla, pero las dos son una diabla. Se puso mini falta, Philly en la Louis Vuitton la guarda. Y me dice papi, estoy dura como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear, la vida es corta. Ey. Y me dice papi, estoy dura como Nati. Destácate, Jonathan. Vamos a perrear, la vida es corta. Ahora yo picheo. Ahora yo no quiero. El perreo de Jonathan. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Dale, Jonathan, que eres tú. Estás en tu show. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Bien. Dime. Problemita. Si va a subir esta canción a YouTube, se la van a cancelar por el copyright. O sea que tengo que editar. Bueno, está bien, vale. De hecho, lo había pensado, no quiero que no quiero que alguien entre a mis clases de YouTube y diga el profesor, no, o sea, no porque me avergüenza la canción, de hecho creo que es una canción bastante importante y trascendental y no tengo que negar que la escuché 2 veces y enseguida se metió en mi cabeza, pero tampoco quiero que crean que yo mamo gallo en la clase y solamente pongo música, pero gracias por el dato, Luis. Bien, comenzamos, acabó el break, espero que hayan podido ir a tomar agua, de hecho yo no tomé agua. Vamos a hablar ahora de lo que son los componentes de un argumento. Un argumento tiene como un conjunto de partes que son bien... Una maquilla como Nairobi y tú la ves teniendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Sí, continúo. Si uno ve un argumento generalmente siempre hemos estado diciendo que se compone de una opinión y de unas razones, pero realmente un argumento debe tener más, puede tener más cosas. En este pequeño esquemita que vemos aquí, vemos que algunos tienen un asterisco y otros no. Un argumento se compone de un punto de vista, un condicionamiento del punto de vista, una fundamentación, un garante y una concesión y refutación. Cada cosa la vamos a ir viendo en su momento. Relax, no es muy difícil. Y lo que tiene asterisco es lo que es obligatorio que tenga un punto de vista, una fundamentación y un garante.
El garante lo vamos simplemente a mencionar porque es una cosa compleja, que no quiero atormentarlos con eso, pero que aunque no nos demos cuenta, cuando argumentamos, él está ahí, ¿sí? Entonces quiero que veamos eso, que es el punto de vista, que es una opinión, que es algo que ya venimos, ya está retrillado y posiblemente en 5 minutos lo habremos pasado, y que hablemos, por lo menos hasta hoy, de qué es eso del condicionamiento del punto de vista. Si recordamos, el punto de vista es lo que también llamamos opinión. ¿Sí está claro? Y una opinión es un punto de vista es cualquier opinión que uno tenga, pero en este caso, que pueda ser argumentada. Casi todas las opiniones que uno tiene pueden ser argumentadas. Casi todas. Cuando una opinión no se puede argumentar es porque posiblemente es una falsedad, es un error, es una falla en el razonamiento, pero casi todas no pueden, o sea, casi todas pueden ser argumentadas. Recordando, ahorita que estaba recordando mis clases de argumentación, me acuerdo una vez en la que hubo un compañero de clase que nos pusieron a hacer una actividad e hizo una opinión, y fue una opinión que a nosotros se nos hizo ridiculísima, porque sí era una opinión, pero no servía, porque no se podía argumentar. La opinión que él decía era: las serpientes son las mejores amigas del hombre. ¿Qué problema tenía esa opinión? Cuando él comenzó a explicar el por qué tenía esa opinión, él dijo que las serpientes hacían esto, limpiaban tal cosa, ayudaban en el ecosistema. Y uno dice como que, bueno, muchachos, sí, tienen razón, pero eso no las convierte en las mejores amigas, ¿no? O sea, eso las convertirá sin duda alguna en buenas colaboradoras del hombre. Será lo contrario, son unas enemigas feroces. He ahí lo otro. ¿Cómo iba a ser para... Me ha tocado matar bastante, profe, en el monte, yo. Bueno, pero tampoco, mátala haciendo preso. ¿No? Mi vida es primero. Oh, pero también depende. Si tú vas allá a buscarla a ella, no te quejes. O sea, depende de qué estás haciendo, ¿no? No, mentiras. Pero volviendo, eso era un asunto complejo, porque él decía que eran las mejores amigas, y ojo, tenían que ser por lo menos mejor que el perro, ¿no? Y el perro o mejor que el caballo, ¿no? Que es sumamente, que ha colaborado que prácticamente permitió el desarrollo, parte del desarrollo de la humanidad, ¿no? Y aparte de eso, él tenía que tener en cuenta que, bueno, que si él me decía que eran las mejores amigas del hombre, él tenía que explicar o argumentar, en todo caso, los ataques, ¿no? Como nos está diciendo Jorge, dice, ¿cuáles son unas enemigas? Entonces yo le preguntaría eso, yo lo primero que le diría, ajá, y cuando te atacan, ¿qué me vas a decir de eso? De que de chévere te inyectan venenito para compartir parte de su genética, ¿qué me dices? Entonces, esa era una opinión que no tenía posibilidades de fundamentación, o sea, no había manera en la que él argumentara eso, y es una opinión que desde ese punto de vista no vale la pena. Entonces, pensemos en opiniones como puntos de vista, como los hemos venido llamando. Esto es como un spam, pero bueno, vamos a quitarlo de por aquí. Pensemos en opiniones como puntos de vista. Y un punto de vista sería una opinión que sí se puede argumentar. ¿Por qué? Porque si no, no hay gracia. Cada que tengan una opinión, piensen en si la pueden argumentar, y si no la pueden argumentar, mejor ni la tengan en cuenta, porque no tiene gracia, ¿no? Y ese es un problema que tiene muchas veces la sociedad. La sociedad tiene muchas opiniones, pero no tiene idea de cómo argumentarlas, ¿no? No vamos a poner ejemplos, pero sí hay muchas opiniones que la sociedad tiene que no se pueden argumentar. Bueno, los puntos de vista, ya lo sabemos, son las opiniones que se presentan en un argumento. Es lo que vamos a defender. Y se tienen en cuenta según los tipos. Pueden ser evaluativas, explicativas, que sugieren, que predicen. Eso desde el punto de vista de la evaluación del mundo, de lo que dicen del mundo. También pueden ser simples o complejas. Ojo, no lo vimos, pero podemos tener opiniones evaluativas
que son simples y que son complejas. Podemos tener explicativas que son simples y son complejas. Podemos tener que predicen que son simples y son complejas. O sea, se pueden mezclar las dos cosas. Eso no hay problema. Entonces, las opiniones son eso. La opinión es lo que vamos a defender en un argumento. Es la que nos va a permitir argumentar. ¿Sí? Es solo una premisa. Cuando digo que es solo una premisa, me acuerdo cuando mencionaba, creo que fue Valeria la que mencionaba el término premisa en la clase, la primera que lo trajo a colación, con base en una lectura que les mandé y posiblemente conocimiento de ella también. Es solo una premisa. Es decir, hay gente que tiene problemas porque dicen, dame una opinión. Uno pregunta, dame una opinión. Y vienen y comienzan. Espérate, ¿dónde está mi hojita? ¿Es esta? No, esta no es. Odio cuando se me pierde mi hojita. Dame una opinión y comienzan a decir un montón de cosas que no hacen parte de la opinión, ¿sí? Por ejemplo, comienzan con algo como, Colombia es un país de América Latina que siempre ha tenido gobiernos de derecha y nunca jamás ha tenido gobiernos de izquierda. Sin embargo, hay gente que siempre culpa a la izquierda de los problemas del país y del descontento social. En este momento se culpa a Petro de las problemáticas del país. Y yo considero que eso refleja la estupidez del pueblo colombiano. La verdad, uno no debería culpar de los problemas del país a quien no gobierna. En todo caso, si culpamos a Petro, debe ser cuando llegue al poder. Esa es mi opinión. ¿Ustedes qué piensan de esa opinión? ¿Será una opinión? ¿Qué me dicen? Sí, es una opinión. ¿Es una opinión? Claro, porque es debatible si no estoy mal. Eso está muy bien, pero ¿será que todo lo que dice ese parrafito es debatible? No todo. El principio, profe. El principio no sería debatible, ¿no? O sea, es verdad que Colombia ha tenido... Eso es cierto. Todo esto es Me cierto. refiero a que como mucha introducción, ¿no? Exacto, hay como una introducción, y miren, lo de donde dice que hay gente que culpa a la izquierda también es un hecho, o sea, hay gente que culpa a la izquierda, eso es verdad. Y en este momento también es verdad que le echan la culpa a Petro. Es un hecho. No estoy diciendo que todo sea un hecho. A lo que quiero llegar es que hay muchas veces que uno le piden que dé una opinión y la persona se faja tirando el parrafote porque cree que le va a ir bien si coloca todo. Ojo, cógela suave, te pedí una opinión, no te pedí que me contaras la historia del país. ¿Cuál sería la opinión? No sé quién fue el primero que habló que me dijo que era una opinión y esto no sería una opinión, pero dentro de eso sí hay una opinión. Desde cómo lo veo yo, considero que la opinión que yo he planteado, esto me lo acabo de sacar del bolsillo, quiero aclarar que lo acabo de inventar, en este momento se culpa a Petro de la forma, y yo considero que eso refleja la estupidez del pueblo colombiano. Para mí esa sería la opinión que hay ahí. Y de pronto, si quieren decir esto, la verdad, uno no debería culpar de los problemas del país a quien no gobierna. Eso también puede ser una opinión, porque a veces la culpa de los problemas del país puede tenerlas quien no gobierna, ¿no? Pero esa sería la opinión. Podríamos decir que hay dos, pero no me pueden decir que todo eso es una opinión. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque por eso justamente
es que aquí decimos que la opinión es una premisa y no más. Es una oración, larga si quieren, pero una oración, no es un párrafo. Aquí, de hecho, en este párrafito, hay introducción, hay justificación, miren, porque al final estamos argumentando y estamos diciendo que si culpamos a Petro, hay explicaciones de la situación actual, hay varias cosas. Todo eso no es una opinión. Entonces, muchas veces, a mí me causa mucha gracia porque en esta clase, no con ustedes, sino previamente, hay estudiantes que uno les pide una opinión y mandan esto. Y yo les pongo, es como que yo creo que está bien si la opinión es lo que yo creo que es. Porque a mí me toca como decir, bueno, de todo esto yo me imagino que la opinión que él quiso dar fue esta. Y quién sabe si el estudiante quiso dar eso. Dicho esto, cuando damos una opinión, que es la parte principal de un argumento, debe ser algo complejo si quieren, pero una oración, algo breve. Cuando usted se esté dando cuenta que usted está redactando más de 5 líneas, párele bola que ya se pasó. Cuando usted mete la palabra ¿por qué?, muy posiblemente ya comenzó a argumentar. El país está mal por Duque, por ejemplo, vamos a suponer que dicen esa opinión. El país está, eso es una opinión. Sé que muchos van a decir, ¿es un hecho? No, es una opinión. El país está mal por Duque porque Duque con minúscula, no ha sabido administrar. ¿Eso será una opinión? Depende. Pero de entrada yo diría que no. ¿Por qué? Porque la opinión nada más sería esta. Lo otro es como que ya yo comencé a argumentar. Pero de pronto, si mi ensayo se va a basar nada más en la administración, está bien. ¿Sí? Entonces, ojo, cuando se les pide una opinión, porque generalmente es algo simple. Si yo digo que esto es una opinión, es porque todo mi argumento va a girar en torno a la administración de Duque. ¿Sí? ¿Sí me están comprendiendo? No, también me quedó el enfoque claro. que se le quiere dar a la opinión y tal. ¿Cómo? Ahí no me quedó claro, disculpa. En el de Duque, vamos a ignorar el de Duque. Porque ¿puedes ponerlo, muestra el texto, por favor? Ajá. El país está mal por Duque, porque Duque no ha sabido administrar. Yo creo que sería una compuesta, ¿no? Compleja, perdón. Sí. Que tendrías que hablar de Duque y de por qué o sea, y de su administración. Claro. Creo que, pero dice que no completa no sería una opinión. Pero después dije que sí. Lo que pasa es que depende, Fernando, depende. Si tú vas a basar toda tu argumentación, todo lo que sigue, tú vas a estar hablándome de la administración de Duque, claro, diríamos que sí es una opinión, porque te vas a centrar en esas dos cosas. Pero si luego vas a comenzar a hablarme de otras cosas, de Duque, entonces ya la administración ya se queda por fuera. Entonces la pregunta nada más que el país está mal por Duque, porque la administración sería una de las razones, y luego la cultura sería otra de las razones, y luego todo lo demás. O sea, hasta el punto de administrar, hasta ahí sí sería una opinión. Depende de lo que vas a hacer después. Por eso fue que luego dije, ignoremos la de Duque, porque esta tiene su complejidad y quizás sea problemático. Si todo lo que vas a hacer es argumentar sobre la administración de Duque, funciona como una opinión. Si me quieres meter otros temas, ya no funciona como opinión, porque pues la opinión estaría solamente limitada por la administración. ¿Sí me comprendes? Pero es que ahí es donde voy, porque anteriormente habíamos hablado de que las opiniones complejas, en las complejas, deberías tocar no solo un tema, sino dos. Y si le metes más, sería múltiple. O sea, si yo voy a hablar de la administración y después hablo de otra cosa y otra cosa y otra cosa, vendría siendo una múltiple, ¿no? Sí, pero depende de si estás opinando o argumentando. Voy a tratar de ser más claro. No quería meterme aquí, pero bueno. Sin entrar, perfecto, y ahora sí entendí, sin entrar a argumentar. Sí. Exacto. Sería, por ejemplo, si yo comienzo y digo, el país está mal por Duque porque Duque no ha sabido administrar, y comienzo a pensar, en el 2019 pasó esto en administración. Comprendo. Y ya estoy argumentando, ¿no? Y luego cuando llego acá, que ya he escrito un poco de líneas, digo, además, las relaciones políticas internacionales, y ya estoy hablando de otro asunto de Duque que no tiene que ver con la administración,
Entonces ya ahí me salí y entonces ya diría, más, entonces la opinión nada más es hasta aquí. Porque me estás hablando de que el país está mal por Duque y me vas a hablar de diferentes aspectos, administración, relaciones políticas y todo lo demás, ¿sí? O sea, si cuando vas a meter el otro tema ya has comenzado a argumentar, entonces es muy posible que la opinión no sea completa. Es complejo de ver y por eso preferiría ignorarlo. Si te quedó claro, chévere. Si a los demás no les quedó claro, no pasa nada. Sí, ahora sí me queda claro. Gracias por la explicación. Bien. Sí, porque es complejito, o sea, y hay un punto en el que esto es un poco de destreza. Yo no quiero insinuar que es que no tienen la habilidad o que no tienen las capacidades, es que se habrán dado cuenta a través de cada jueves tortuoso que esto es un camino espinoso. Me salió en verso. Bien. Disculpa que yo, pero ¿puedes mostrar nuevamente el texto de Duque para hacer una última anotación? De hecho, el país está mal porque Duque no ha sabido administrar al utilizar el porque, ya tú ahí estás argumentando. Exacto, comienza a argumentar. Ahí ya es opinión, solamente hasta el primer Duque, ¿cierto? Sí. Ok. Pero si todo lo que argumento lo baso en la administración, podría decir, bueno, sí, vamos a dejarla hasta acá porque solamente me basé en la administración, ¿sí? Ok. Bien. No sé si te confundí más. Porque yo podría decir que el país está mal por Duque y comenzar a decir por cómo administra, por sus relaciones internacionales, por un montón de razones, o puedo simplemente hacer el ensayo basándome en la administración y ya, y entonces diríamos que la administración de Duque está mala, que el país está mal por Duque porque Duque no sabe administrar, ¿sí? Ok. Dime, Laura. Profe, con respecto a lo que está hablando más o menos Fer, o sea, usted está diciendo que las opiniones, puntos de vista, y se conforman en una sola premisa, ¿cierto? Entonces me asaltó más o menos la duda como Fer, pero todavía no me queda claro, que en las opiniones complejas se argumentan sobre dos o más asuntos. Exacto. Yo puedo argumentar dos asuntos dentro de una premisa. No, puedes plantear dos asuntos dentro de una premisa. Una premisa es una oración. Ajá. Sí, claro, plantear dos asuntos dentro de una premisa. Todo lo que hemos visto aquí, mira, desde antes, son premisas, ¿no? Eso son premisas. Esta es súper larga, los colombianos son más sociables que los peruanos, pero los peruanos cocinan mejor. Esa es una premisa, si te das cuenta, es una oración. Mira que el punto pero una premisa, el hecho de que, o sea, una premisa no es como tal una opinión, o sea, no se debe encerrar a un solo asunto. Exacto, una premisa no necesariamente se cierra a un solo asunto. Aquí, por ejemplo, es una premisa porque es un enunciado y tiene tres asuntos, ¿sí? De hecho, incluso cuando ustedes escriban su opinión, si se dan cuenta que ya le pusieron un punto, es porque ya cerraron una premisa. De hecho, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 premisas. Y de hecho yo aquí considero que hay dos opiniones, ¿no? Pero bueno. Bien, dicho eso, puede ser explícito o no explícito. Generalmente decimos nuestra opinión abiertamente, pero a veces no la decimos, solo la inducimos. Es decir, comenzamos a decir cosas, evaluaciones, y ya uno determinará cuál es la opinión. Por ejemplo, yo puedo decir, la clase de hoy tuvo música, tuvo mucha participación de los estudiantes comenzaron a comprender el tema, hubo confusiones, pero entiendo que hubo claridad, comenzamos puntual y vamos a terminar bastante puntual. Yo tengo una opinión sobre la clase de hoy. No, porque eso es un hecho. Ha habido participación, hubo música. Sí, muy bien. No he dicho, ¿quién me está hablando? Jonathan, muy bien, Jonathan. No he dicho ninguna opinión, pero ¿tú crees que tengo yo una opinión sobre la clase de hoy que no he dicho? Sí, está implícita. ¿Cuál sería? Espérate, dame un segundo, voy a poner a Jonathan. Jonathan, ¿cuál sería? Mira, te estoy diciendo, la clase de hoy tuvo música, llegamos puntual, hubo mucha participación, hubo muchas participaciones buenas, hubo estudiantes que no comprendían, pero al final entendieron y nos vamos a ir puntual. ¿Qué crees que pienso yo de la clase de hoy? Jonathan. Siento que está diciendo en pocas palabras que la clase estuvo buena hoy. Cierto, pero no lo dije. Ajá. Exacto. Eso sería una opinión, como nos decía Fernando, implícita. A veces no decimos nuestra opinión, pero la tenemos ahí, para que el otro lo entienda, ¿sí? Y por ahí va la subjetividad, ¿no? Bueno, las opiniones siempre son subjetivas.
Lo que pasa, dime qué me vas a decir, para ver. No, prosiga. Después veo si digo la opinión, no quiero decir una opinión torpe. Por ahí va la subjetividad, porque a veces, cuando no expresamos directamente nuestras opiniones, puede que la otra persona no entienda a lo que queremos llegar, ¿sí? Por eso siempre es mejor decir las opiniones explícitas, literales, literalmente, para los que tienen problemas con la palabra literal, literalmente, ¿no? Lo mejor es decirla así, muy explícita, porque a veces puede que la persona se confunda, ¿no? De repente yo puedo decir un montón de hechos, como bien dijiste tú, porque todos esos son hechos, y la persona no va a saber si lo que yo estoy diciendo fue que me gustó la clase o que no me gustó la clase, ¿no? Vas a invitar a una persona a salir y le dices, no tengo nada que hacer este sábado, tengo dinero, me pagaron, hay una película nueva que salió, me gustaría ir, ¿tú qué estás haciendo? Creo que estás libre, que no tengo tareas, no sé. ¿Qué le dijiste a la persona? En teoría la estabas invitando a salir, pero no se lo dijiste. Y viene esta persona y te dice como que, no, yo no fui porque yo no sabía que tú me estabas invitando, o sea, yo no me di cuenta que me estabas invitando. O de pronto sí se dio cuenta y no quiso aceptarlo, ¿sí? Entonces, es mejor decir las opiniones de forma explícita, pero a veces nosotros no decimos nuestras opiniones, sino que solo mencionamos un conjunto de hechos que nos hacen pensar cuál es su opinión, ¿sí? Yo creo que yo nunca jamás he dicho en esta clase que yo no gusto del gobierno y que me parece malo el gobierno. Pero con todo lo que digo, creo que esa opinión está súper entendida, ¿cierto? Correcto. Entonces, a veces hacemos, pero ojo, es mejor decirlas explícitamente porque en muchos casos la persona se puede confundir y no entender a dónde va. Yo no me considero de izquierda, Jorge. Fíjate que esa sería una opinión que habría sacado de lo que yo he dicho, pero yo no me considero de izquierda. Esa es la ventaja de decir las opiniones concretamente o de decir las cosas concretamente para que se puedan entender. Yo no me considero tan de izquierda, me considero más como de centro izquierda. No sé, realmente no sé qué soy. Soy solo un criticón. Realmente eso es lo único que soy, un criticón. Pero bien, para cerrar, ya me pasé del tiempo, ya no cumplí. Bueno, hay conectores, por ejemplo, uno puede decir en consecuencia, por tanto, de ahí, por consiguiente, como para meter la opinión, ¿no? Puedo dar un montón de razones y puedo decir, en consecuencia, yo pienso esto. Por tanto, yo pienso esto. Por consiguiente, yo pienso esto. Esto nos ha servido para repasar un poco las características del punto de vista u opinión y para la próxima nos vamos a meter, pensé que nos íbamos a alcanzar a meter, pero para la próxima nos metemos con lo que sería el condicionamiento del punto de vista. Con eso nos vemos el próximo jueves. ¿Sí? Claro, profe. Listo, profe. ¿Dudas? Tenga buena noche. ¿Ninguna? Bueno, bye. Gracias, profe. Buenas noches, Alex. Buenas noches. Bien, profe. Vale. Bendición, feliz noche para Gracias, todos Jorge. también. Los 3 minutos de break. Bueno, sí. Bueno, siempre me tomo 3 minutos de más, ¿no? O sea, que sí hubo un break, porque